Hola, buenos días. Vamos a ver la cesión de IBM y Kyndryl. Vamos a ver por qué lo ha hecho y si las dos son buenas para invertir a largo plazo y a qué precio. Dentro de IBM quedan los negocios más nuevos, que podríamos decir, y de los que se espera un mejor futuro, como la nube, la inteligencia artificial, el Big Data y la ciberseguridad. Y en la nueva empresa, Kyndryl, quedan los negocios más tradicionales de IBM. Yo no diría que es lo antiguo, sino lo tradicional, porque esta escisión no es como si una empresa eléctrica escinde sus centrales de carbón, por ejemplo, que es algo que seguramente no existirá dentro de unas décadas. Por eso a Kyndryl yo no lo llamaría lo antiguo, sino lo tradicional, porque creo que dentro de unas décadas seguirá existiendo. Los negocios de Kyndryl tienen futuro, pero tienen unas características distintas de los negocios que quedan dentro de IBM. Vamos a empezar viendo este gráfico para ver por qué ha hecho esta escisión y qué espera conseguir de ella. A la izquierda veis las cifras reales que tuvo IBM en 2020, y a la derecha las cifras que habría tenido la nueva IBM en 2020 si ya no hubiera tenido a Kyndryl. Lo primero que vemos es que dentro de la nueva IBM quedan casi todos los ingresos y casi todo el flujo de caja libre. También casi todo el beneficio neto. En 2020 el flujo de caja libre fue el 14,7% de los ingresos. Pero si ya no hubiese tenido a Kyndryl, entonces el flujo de caja libre de 10.000 millones sería el 18,2% de los ingresos de 55.000 millones. Así que aquí vemos la primera razón por la que hace esta escisión, que es sacar de IBM los negocios que son menos rentables en este momento para mejorar la rentabilidad de la nueva IBM. Otro motivo por el que lo hace son esos 2.500 millones de ingresos en azul oscuro que veis ahí. Estos son ingresos que IBM no tuvo en 2020, pero estima que habría tenido si Kyndryl ya estuviese escindida. ¿Por qué? Porque esta escisión no supone solo que IBM y Kyndryl se separan y cada una sigue su camino, sino también que cada una va a tener más ingresos. Porque Kyndryl va a poder trabajar para clientes que no sean IBM, que hasta ahora solo trabajaba para IBM, e IBM también va a tener nuevos ingresos por esta nueva relación que crean a partir de ahora. Así que con esta escisión separa lo que más crece de lo que menos crece, pero además las dos partes van a tener más ingresos que si siguiesen unidas. Otra cosa que vemos restando de las cifras anteriores es que si en 2020 Kyndryl ya hubiese sido independiente, habría tenido un flujo de caja libre de 800 millones y unos ingresos de 18.600 millones. Esto es una rentabilidad del 4,3%, que es mucho más baja que el 18,2% que vimos antes de la nueva IBM. Por eso con estas cifras vemos claramente que en Kyndryl queda ahora mismo lo que es menos rentable en este momento. En el hilo del foro de IBM hablamos desde hace tiempo que el negocio de IBM parece que está estancado. Bueno, pues Kyndryl es básicamente esos negocios estancados que ahora salen de IBM. Pero eso no quiere decir que estos negocios no sean interesantes para el largo plazo como vamos a ver ahora. Con Kyndryl se van el 25% de los ingresos y el 25% de los empleados, pero solo el 6% del flujo de caja libre. Por eso con esta escisión la nueva IBM será más rentable y volverá a crecer como veis aquí. Hasta 2024 espera que sus ingresos crezcan cerca del 5% al año y el flujo de caja libre cerca del 10% al año. Algo que le puede hacer crecer más que esto que acabamos de ver es que con esta escisión la nueva IBM aumenta su capacidad de endeudarse sin aumentar el riesgo, claro. Así que si encuentra oportunidades para invertir con nueva deuda, podrá crecer más. Pero esto dependerá de que encuentre o no esas buenas oportunidades, lógicamente. Y eso ahora no lo sabemos. En cualquier caso, encuentre o no esas buenas oportunidades en los próximos años, esto es una ventaja añadida para la nueva IBM. También espera que el dividendo crezca más en los próximos años. E inicialmente el dividendo que reciben los accionistas de IBM por la suma de sus acciones de IBM y de Kyndryl será al menos igual que el que está pagando ahora IBM, que es de $6,55. Así que la nueva IBM será una empresa que crezca más sus ingresos, sus beneficios y sus dividendos, y por tanto será más interesante para el largo plazo. ¿Y qué pasa con Kyndryl? ¿Hay que vender rápido las acciones de Kyndryl que nos hayan dado? Kyndryl es el negocio de IBM que muchos conoceréis desde hace muchos años, que es el que hace grandes aplicaciones para, en España, por ejemplo, BBVA, Caixa, Mapfre y muchas otras. Y en el resto del mundo, pues miles de empresas muy parecidas a estas. En este momento es un negocio poco rentable, pero es un negocio de futuro. Como decía antes, no es como las centrales de carbón de una eléctrica. Este es el negocio que IBM lleva años intentando hacer más rentable, como hemos ido hablando en su hilo del foro. Kyndryl es la empresa más grande de su sector, en el mundo. Y en este sector están, por ejemplo, Indra, Accenture, Capgemini y muchas otras. Está en más de 60 países y su tamaño es parte de su problema y de su oportunidad. Porque es una empresa ahora mismo poco ágil y poco rentable, pero con capacidad de mejorar mucho si hace las cosas bien. También tiene 400 centros de datos, por ejemplo, que es un negocio claramente de futuro. La razón para no invertir en Kyndryl es que es un negocio en reestructuración y le está costando mucho tiempo, muchos años ser rentable de verdad. Y debido a esta reestructuración no va a pagar dividendos a corto plazo. Los pagará en el futuro, pero no a corto plazo. La razón para invertir en Kyndryl es que probablemente ya haya hecho gran parte de esa reestructuración en los años anteriores y que ser independiente de IBM le da nuevas ventajas. Por ejemplo, donde hasta ahora solo utilizaba productos y tecnologías de IBM,
A partir de ahora podrá utilizar cualquier tecnología de cualquier empresa. Donde antes tenías como cliente únicamente a IBM, ahora tendrá como clientes a Google, Amazon, Facebook, Microsoft y muchas otras. Es decir, Kyndryl no es lo mismo que era antes, pero cotizando de forma independiente, sino que es algo con más posibilidades de negocio y de crecimiento, precisamente por haber dejado de ser una división de IBM y empezar a ser una empresa independiente. Otra ventaja de Kyndryl es que tiene una deuda muy baja, porque su ratio deuda neta EBITDA es de 0,4 veces, que es muy poco. Para largo plazo, claramente IBM es más interesante que Kyndryl. A los $120 actuales, IBM tiene un PER de unas 12 veces y una rentabilidad por dividendo de alrededor del 5,5%. Y yo creo que es una compra muy interesante. Kyndryl ha caído desde que empezó a cotizar y es normal que a mucha gente haya vendido porque es la parte menos interesante. Y todas esas ventas de gente que ha recibido acciones de Kyndryl y no las quiere es lo que ha hecho caer la cotización. Pero siempre que alguien vende, también hay alguien que compra. En $20, Kyndryl tiene una capitalización de 4.500 millones de dólares. Y eso es cotizar a 0,25 veces sus ingresos. Cotizar a 0,25 veces los ingresos es muy poco, a no ser que la empresa quiebre, es una cotización muy barata. Y el PER es de unas 5 o 6 veces calculado con el flujo de caja libre de 800 millones que vimos antes. Así que si queréis invertir un poco de dinero, con algo más de riesgo y también más potencial, pues invertir ahora un poco de dinero en Kyndryl puede ser interesante, esperando que esa reestructuración termine de salirle bien. Como os digo, para largo plazo IBM claramente es mejor que Kyndryl, sin ninguna duda. Pero invertir ahora un poco de dinero en Kyndryl puede tener sentido, para el que quiera un poco más de riesgo, claro. Entendiendo siempre que creo que hay que invertir, en el caso de que se compren las dos, bastante más dinero en IBM que en Kyndryl. Como siempre, cualquier duda que tengáis me la ponéis en los comentarios. Si me ayudáis compartiendo el vídeo, dándole al me gusta y todo esto, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el siguiente vídeo y ya sabéis que nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.